Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, en la oración de la misa de Pentecostés, la Madre Iglesia nos hace rezar de esta manera: oh Dios, que enseñaste en este día a los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, saben, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios igual que el Padre, y el Espíritu Santo es la tercera persona. Ahora, Dios Padre es primera, el Hijo segunda, el Espíritu Santo tercera. Es nuestra manera humana de hablar con 1, 2, 3, no podemos decir de otra manera. Pero en Dios todo es eterno. Dios es uno, Dios es el autoexistente, Dios es el ser bueno por esencia, bondad, santidad por esencia y eterno. Y bien, Dios tuvo la bondad de revelarse a nosotros como es por dentro, porque por fuera sabemos que Dios existe. Cuando vemos la creación, cuando vemos todo lo que existe, no podemos decir que eso se hizo solito. Realmente hoy hay gente que ya no piensa o piensa pensar, pero es imposible que lo que no existe se dé la existencia. Y sabemos que un día el mundo y el cosmos no existían. Entonces, si no existían, nunca van a existir. Si un ser autoexistente no les da la existencia. Y bien, el mundo existe porque tiene un autor, un creador, que llamamos Dios. Por la observación de la naturaleza podemos saber muchas cosas acerca de Dios, su bondad, su poder, su ciencia, etcétera, su belleza. Pero cómo es Dios por dentro de sí mismo, no podemos saberlo si Dios no lo revela por dentro. Y Dios lo reveló. Por ejemplo, cuando uno pasa por una casa, ve puerta, ventana cerrada, no sabe qué hay dentro. Pero si la ventana, la puerta está abierta, uno mira, ve unas cosas que están dentro. Entonces Dios reveló que es uno y trino al mismo tiempo. Dios piensa, le llamamos Padre, su pensamiento, su inteligencia, su sabiduría, le llamamos Hijo. El Padre y Hijo se aman de un amor infinito. Este amor infinito del Padre y Hijo es el Espíritu Santo. Y Dios, de ahí viene, dice San Juan, Dios es caridad, Dios es amor. Y este amor divino del Padre, del Hijo, bien fue prometido, en el Evangelio de nuestro Señor lo promete. Y finalmente, después de la ascensión a los cielos, Jueves Santo, bien van a hacer como una novena de oración, y el 10º día después viene el Espíritu Santo. Ahora, esta fiesta del Espíritu Santo la llamamos Pentecostés. Pente en griego es 5, Pentecostés 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor, al subir al cielo, había dicho a los apóstoles de no irse de Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. La fuerza del alto es la fuerza divina, el amor del Padre, del Hijo, llamado Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos esto. Al cumplirse pues los días 50 de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar, y vino de pronto un ruido del cielo, como un viento impetuoso, llenando toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de fuego, no es fuego, como lenguas de fuego, fueron repartidos sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y los hermanos, ustedes saben que el fuego ilumina y calienta. Ilumina
Entonces el Espíritu Santo ilumina nuestra inteligencia, nuestra mente, y purifica nuestro corazón de los vicios y de los pecados. Por eso nuestro Señor, el día de la resurrección, sopló sobre los apóstoles diciendo: reciben el Espíritu Santo, el amor sustancial del Padre, el Hijo, a quien perdona los pecados, quedan perdonados. Entonces, estas lenguas de fuego se repartieron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar varias lenguas según el Espíritu Santo les dictaba, les decía. Y en ese momento había en Jerusalén muchos judíos y prosélitas, judíos de la diáspora, de todos los países del mundo romano y persa. Estaban en peregrinación en Roma, pues que también era fiesta de la Pentecostés antigua. La Pentecostés existía también en el Antiguo Testamento, que era el 50 días después de la salida de Egipto, cuando Dios dio los mandamientos a Moisés. Esta era también una grande fiesta, entonces había muchos peregrinos judíos ahí. Al escuchar este ruido, bien vinieron, residían a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Y divulgado ese suceso, acudió mucho gentío y quedaron pasmados al ver que cada uno, al oír hablar los apóstoles en su propia lengua. Entonces la gente se junta y escuchan. ¿Y qué escuchan? Los apóstoles, que son galileos, hablar en diferentes idiomas. Dice, los apóstoles hablaban en su propia lengua. Entonces no es un ruido inentendible, raro, que decían, no. Los apóstoles, dice aquí en capítulo 2 de los Hechos, hablaban la lengua propia de cada uno de estos peregrinos. Hago una pequeña paréntesis, esto no tiene nada que ver con los pentecostales actuales, mal llamados pentecostales protestantes o carismáticos, dice católicos, no, nada que ver. Aquí muy claramente dice, cada uno de esos judíos piadosos de la diáspora, que hablaban latín, que hablaban griego, que hablaban todos los idiomas de cada lugar, y bien dice, cada uno los sentía hablar en su propia lengua. Todos estaban atónitos, asombrados y maravillados, diciendo, todos estos que hablan, ¿acaso no son galileos? Y los galileos hablaban arameo. Pues ¿cómo los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua nativa? Entonces aquí, como Dios sabe todo y prevé todos los siglos, entonces aquí nos dice, cuidado, hablar lenguas no es cualquier cosa, y bien aquí habla cada uno, entiende en su lengua nativa los apóstoles hablar. He leído en la vida de Santo Toribio de Mogrovejo, gran misionero de Perú, toda la América del Sur la evangelizó, era la más grande diócesis del mundo, de hecho casi era toda América del Sur, estaba una diócesis en esa época, en los años 1500 y pico, y bien en un momento dado llegó a la frontera ahí de Chile y unos nativos salvajes, armados, horribles, vinieron para matar al santo y a los pocos que lo acompañaban, y la gente, los otros estaban temblando como pollos, temblando del miedo de esta gente. Viene el santo y empezó a hablarles en latín, citando el Evangelio. Quedaron así, parados, como paralizados y parados. Les habló, les escuchó y finalmente pidió el bautismo. Pidió el bautismo. Esto de hablar lenguas existió en la iglesia. En muchos casos de los santos sí hablaban, el otro entendía lo que decía. Entonces Dios, queridos hermanos, actúa en su iglesia. Entonces aquí los apóstoles van a hablar y explicar a esta gente. Entonces después nos da toda una lista de los judíos de la diáspora, partos, medas, elamitas, el Irán, Irak actual, Mesopotamia, Siria, Panfilia, Frigia, o Turquía actual, Asia Menor, Egipto, Libia, Cirene, y los
que han venido de Roma, judíos y prosélitos. Los prosélitos eran gente pagana que creían en el Dios único. Los cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, queridos hermanos, después los hechos de los apóstoles dicen que hubo uno que otro empezó a burlarse. No, dice, están tomados. Y San Pedro dice, no, nadie está tomado aquí. Son las 9 de la mañana. Y empezó a hablar citando el profeta Joel que anunciaba esta venida del Espíritu Santo. Aquí vemos el Pentecostés es contrario de Babel. En la Torre de Babel hubo confusión de los idiomas, ya no se entendían. Aquí sí entienden. Todos entienden los apóstoles hablar en su propia lengua, unificación. Y también podemos afirmar, sí, que hoy día de Pentecostés es inicio de la iglesia. Y ahí empiezan. De hecho, San Pedro va a hacer un gran discurso y varios miles en este momento van a arrepentirse. Y San Pedro les dice, arrepiéntanse, conviértanse, bautícense y van a bautizar, empezar la iglesia. Durante toda esta semana de Pentecostés hay lecturas especiales en el misal. Los que tienen grandes misales les aconsejo leer, meditar estas lecturas, que sea su meditación de esta semana. Nos habla todos los textos donde hablan aquí del Espíritu Santo están en esta semana. Y también durante esta semana cada día se hará la oración que sigue, que voy a decir ahora. Es un himno muy hermoso al Espíritu Santo. Empieza así: aleluya, aleluya, envía tu Espíritu, Señor, y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de vuestro amor. Queridos hermanos, el Espíritu Santo lo hemos recibido en germen, en nuestro santo bautismo, y lo hemos recibido en plenitud el día de nuestra confirmación. La diferencia entre el día de Pentecostés, cuando bajó sobre los apóstoles, y cuando bajó sobre nosotros en la confirmación, bien, hemos recibido las mismas bendiciones, muchos mismos dones, mismas gracias, menos el ruido y el fuego. Ahí en silencio el Espíritu Santo viene a llenar nuestras almas. Por eso dice aquí: ven, Espíritu Santo, llena los corazones, las mentes de tus fieles y enciende en ellos el fuego de vuestro amor. Queridos hermanos, todo cristiano que está en estado de gracia, es decir, que no tiene ningún pecado mortal sobre la conciencia en este momento, bien tiene Espíritu Santo. Todo cristiano, todo bautizado que está en estado de gracia, que no tiene ningún pecado mortal, bien al tener la gracia tiene la caridad, y al tener la gracia y la caridad tiene el Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor, el día de la resurrección, bien sopló sobre los apóstoles e instituyó ese sacramento maravilloso que por Espíritu Santo expulsa el demonio, el pecado del alma mediante la confesión. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan esos pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos, dijo nuestro Señor. Entonces el Espíritu Santo sí sigue actuando en la iglesia mediante los santos sacramentos, y especialmente el bautismo y la penitencia, confesión, expulsando el pecado y llenando nuestros corazones del amor del Padre y del Hijo. La oración que dije es esta: ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Así que, hermanos, necesitamos en este mundo perdido, relativista, esta luz de Dios, luz de la verdad, porque Dios es verdad. Y la ley natural es la verdad porque viene de Dios. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, paz de los pobres. Ven, dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. El Espíritu Santo hace sus delicias, queridos hermanos, en los corazones pobres, humildes, no orgullosos. Por eso cuidémonos de este cáncer del orgullo que viene del otro y no viene del Espíritu Santo. Dios es humilde. Ven, paz de los pobres, de los corazones humildes, pobres, dador de todas las gracias. Ven, lumbre de los corazones, consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio. En nuestras miserias, queridos hermanos, en nuestras enfermedades, problemas,
Debemos acudir a Dios en la oración. Él consuela, sí. Las pruebas son medios de purificación. Muchísimas veces las pruebas, dificultades, son medios de purificación. Y al acudir a Dios nuestro Señor, bien sí nos da el consolador. Consolador óptimo, dulce huésped del alma. Si no tenemos el Espíritu Santo en el alma, bien necesariamente tenemos el demonio. Y el demonio no es amigo. Por eso los santos hacían tanto trabajo, tantos esfuerzos, tantos gastos para favorecer la conversión de los pecadores y para arrancarlos al pecado, expulsando el demonio, dando el Espíritu Santo. Dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Miren Job, por ejemplo, el santo varón Job, en su miseria total y absoluta, después de haber perdido todos sus bienes, perdió también la salud, lo pusieron ahí fuera sobre el estiércol, y bien tenía esta paz, esta tranquilidad en su corazón, tenía este huésped dulcísimo en su corazón, dulce refrigerio, tenía el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el que vive en gracia de Dios tiene la gracia, que es la santidad, tiene el amor divino, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, no olvidemos, es inseparable del Padre y del Hijo. En lo concreto, todo cristiano en estado de gracia es templo de la Santísima Trinidad. Ahora ustedes saben, manera de hablar nuestra, atribuimos a Dios Padre la creación, a Dios Hijo la redención, salvación, y al Espíritu Santo la santificación, pero concretamente todo es obra de la Santísima Trinidad, puesto que todo lo que hace Dios fuera de sí, bien es obra de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sigue la oración diciendo: descanso en el trabajo, en el ardor, tranquilidad, consuelo en el llanto, Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles, llena los corazones de tus fieles, de tu amor, de tu bondad, de tus dones. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, el hombre no es inocente. Lava lo que es manchado, riega lo que es árido, cura lo que es enfermo. Lava lo que es manchado. Así que, hermanos, debemos lavar nuestras almas regularmente por la Santa Confesión para eliminar todo lo que hay dentro. Riega lo que es árido, los corazones áridos, tibios, regarlos para que den fruto. Cura lo que es enfermo. Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado, doblega lo que es rígido. Es decir, necesitamos ser dóciles a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, a la fe que tenemos en Dios, y también dejemos de lado nuestras pequeñas opiniones, pequeñas ideas, que a veces las dogmatizamos. Todos los herejes hace 20 siglos que existieron y que existirán, bien son rígidos, toman unas cosas de la Biblia y las absolutizan sin entenderlas y fuera del contexto y de la autoridad de la Iglesia, y fundan su secta, que es miseria. Doblega lo que es rígido. Cuidado, nosotros también tenemos nuestras opiniones, podemos a veces absolutizarlos de una manera injusta y errónea. Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío. El frío es la tibieza, ¿no? Calentar nuestros corazones, que no seamos así indiferentes frente al prójimo. Dirige lo que está extraviado. ¿Cuántos millones hoy de bautizados perdieron la fe? ¿Cuántos millones de bautizados viven en pecado mortal? ¿Cuántos millones de bautizados no practican? Pidamos por esta gente también. Doblega lo que es rígido, caliente lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones.
Todos hemos recibido los 7 dones del Espíritu Santo de la confirmación: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Ahora, no olvidemos, mediante estos dones, Dios mismo actúa en nuestra mente. Dios mismo ilumina nuestra mente. Dios mismo fortalece nuestra voluntad. Nos frena el camino del mal. Pidamos esos dones. Y seamos dóciles. En la medida que nos vaciamos de nosotros mismos, Dios viene a llenarnos de su amor y sus dones. Y cuando uno vive en pecado mortal y vienen estos dones, ya no funcionan. Lo único que queda en un cristiano en pecado mortal es la fe, la esperanza y el sello, nada más. Todo lo demás se pierde. La gracia, la caridad del Espíritu Santo se pierden. Las virtudes y los dones se pierden, se quedan como inactivos, como tener el teléfono pero no tener batería. Eso es lo que pasa. Aquí pedimos que nos concede a sus fieles, que en Él confiamos, los 7 sagrados dones. Queridos hermanos, entre una cosa buena, una cosa mediocre y una cosa mala, y bien, hagamos la buena. Siempre hacer lo bueno, ¿y qué pasar? Bien, vamos a fortalecernos en todos los sentidos, y ahí el Espíritu Santo derramará sobre nosotros estos dones. Seamos atentos, seamos atentos. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salud, dales el eterno gozo. Amén, aleluya. Entonces esta oración se hace cada día de la octava de Pentecostés. El Evangelio de hoy, sacado de San Juan, capítulo 14, 23 a 31, nuestro Señor dice a los discípulos y mediante ellos a nosotros: todo el que me ama guarda mis mandatos, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos mansión dentro de él. El que no me ama no guarda mis preceptos. Y la doctrina que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que os enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. Queridos hermanos, si somos cristianos, tenemos que aplicar el pacto que hicimos con Cristo por la boca de nuestros padres y padrinos el día de nuestro bautismo. Renuncio a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Todo el que me ama guarda mis mandatos, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos mansión, morada dentro de él. De ahí la importancia de vivir regularmente y de manera constante en estado de gracia y no de pecado mortal. Y si hemos tenido la desgracia de haber fallado, es bien confesarnos cuanto antes. ¿Por qué? Porque cuando uno está en pecado mortal, no tiene, el Espíritu Santo dije, no tiene sus dones, está como en las tinieblas, tiene menos fuerza. ¿Y qué va a pasar? El diablo ataca más, va a hacerlo caer más y más y más y más y más en el pecado. Ese es el problema. Por eso, cuando uno ha tenido la desgracia de haber fallado en uno de los mandamientos, es bien confesarse cuanto antes para expulsar el pecado, como un cáncer que va a ser gangrena después, expulsar el pecado y recuperar el Espíritu Santo con sus dones. Además, no sabemos ni el día ni la hora. Si somos de Cristo, tenemos que llenarnos del amor divino, que Él es el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. El que me ama guarda mis mandatos, y mi Padre lo amará y vendremos a Él, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y haremos morada en Él. El que guarda mis preceptos es el que me ama. Pidamos al Señor misericordia, pidamos luz, pidamos a la Virgen Madre, que fue realmente la humilde serviente del Señor, que fue la llena de gracia, y que puede pedirnos a Dios, Trinidad, todas las luces que necesitamos. Y no olvidemos en este mundo desviado de rezar por los dirigentes de la Iglesia, dirigentes de los estados, dirigentes civiles. Es importante. Hoy todo el mundo critica, se hace juez supremo de los dirigentes,
y a veces con razón, porque realmente hacen cosas que no deben hacer. No usan el poder para el bien común, ¿no? Esto lo sabemos. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bien, nos dice de rezar por los dirigentes, hacer oraciones y súplicas y peticiones por todos los hombres, por todos los gobernantes, para que tengamos tiempo tranquilo, dice San Pedro, dice San Pablo. Entonces no olvidemos esta intención de oración, porque en la medida que los dirigentes están en el camino del bien, el pueblo goza del bien y de la paz y tranquilidad. En la medida que los dirigentes no tienen la luz del Espíritu Santo y tienen la cabeza llena de ideas muy humanas, hasta pecaminosas y falsas, conducen los pueblos a las ruinas. Y no olvidemos también que merecemos los dirigentes que merecemos. Si todo el mundo fuera cristiano de veras, lleno del amor de Dios, cumplidor de los mandatos del Señor, bien tendríamos también mejores dirigentes, no olvidemos. Leí en el Santo Alfonso de Ligorio, un santo se quejaba porque había un emperador muy malo, muy tiránico, muy cruel, y el santo Señor dice: Señor, ¿por qué nos ha dado ese dirigente tan cruel, tan malo? Y Dios le contestó: lo di a él porque no encuentro uno peor que él, si no lo hubiera dado, para castigarlos. Entonces, recemos, queridos hermanos, recemos y seamos atentos a las luces que nos da el Espíritu Santo. Entre dos cosas, siempre hacer la mejor. Entre dos cosas, hacer lo que sabemos que agrada más a Dios. Y nunca escoger entre bien y mal. El que escoge el mal ya escoge lo del demonio. No olvidemos eso. Y si queremos ejercitarnos en esta lucha y en esta escuela de santidad, bien, en lugar de pasar nuestro tiempo horas y horas en Facebook, en telenovelas, en el televisor, en juegos, bien, leamos el catecismo que nos da la crema de la palabra de Dios, leamos el Evangelio, especialmente el Nuevo Testamento y las cartas, y leamos la vida de los santos, que fueron los auténticos discípulos y cumplidores de la palabra de Dios. Ellos eran muy atentos a las luces que Dios daba, por eso no las han despilfarrado. Nosotros también recibimos muchas veces, pero hacemos los sordos. Entonces, seamos atentos entre dos cosas. Bien, siempre escoger la mejor. Y así, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, bien, haremos maravillas. Los que quieren saber más sobre este tema, en nuestro canal FSSPX Costa Rica, tenemos varias carpetas, y hay dos carpetas sobre el Espíritu Santo. Ahí tenemos más de 100 charlas sobre este tema. Aprovechen durante este tiempo. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti